recrear con asistencia y veremos entonces qué pasa en los próximos días. Gloria al Señor. El ayuno no es simplemente dejar de comer. Diga conmigo, no es simplemente dejar de comer. Es un acto de humillación. Es un acto de entrega y búsqueda profunda del rostro de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos hombres y mujeres que ayunaron en momentos críticos, no para manipular a Dios, sino para alimentarse con su voluntad. Mateo capítulo 6, versículo 16, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. La palabra hebrea para ayuno, o una de ellas, es la palabra son. Significa abstenerse de alimento por propósito espiritual. También es la palabra griega nesteia. Literalmente significa no comer. Puede ser total o parcial. Y una definición de la Real Academia Española de la Lengua: ayuno es abstinencia voluntaria de comida y a veces bebida con fines espirituales o de salud. La Biblia nos habla del ayuno. En Joel capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Cristo: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. También tenemos Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. También tenemos a Edra capítulo 8 versículo 21. Y publiqué allí un ayuno allí junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. También tenemos el caso del ayuno de Jesús. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, y esto está registrado en los evangelios. Ahora bien, partiendo del marco bíblico, entendiendo que el ayuno está en la Biblia y es una práctica que se volvió común en muchos hombres y mujeres de Dios que lo practicaron, también vamos a ver que era una práctica de la iglesia primitiva, y lo vamos a ver en el estudio. Entonces vemos el ayuno en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el ayuno es una práctica cristiana. El ayuno es una práctica bíblica. Ahora veremos algunos beneficios del ayuno. El ayuno tiene beneficios para el cuerpo físico y también tiene beneficios espirituales. Beneficios físicos del ayuno: desintoxicación del organismo. Durante el ayuno el cuerpo utiliza reservas energéticas y activa procesos de eliminación de toxinas. Apoyo médico: el hígado y los riñones filtran desechos más eficientemente cuando el aparato digestivo está en reposo. ¿Verdad que sí, mi hija Yaneli? Aleluya. Al cabo de 10 días, dice Daniel capítulo 1 versículo 15, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El ayuno mejora la sensibilidad a la insulina. Ayunos intermitentes o prolongados controlados pueden regular los niveles de glucosa en sangre, previniendo resistencia a la insulina. También produce regeneración celular. Esto se conoce en el mundo médico como autofagia, proceso natural de limpieza celular que se activa en la ausencia prolongada de alimento, reparando tejido y previniendo enfermedades degenerativas. O sea que el que nos diseñó sabe que no solamente nos conviene de manera espiritual, que vamos a esto ahora, sino que también sabe que nos conviene de manera orgánica. Al cuerpo físico le conviene ayunar. Reducción de la inflamación crónica. Se han documentado mejoras en marcadores inflamatorios, beneficiando enfermedades como artritis y problemas cardiovasculares. El descanso digestivo permite que el estómago, hígado, páncreas e intestino se reparen y optimicen funciones. Eso va a pasar con nosotros a finales de este mes en nuestro organismo físico. Pero lo más importante para nosotros, porque no es a una dieta que vamos, ni a un ayuno de salud, aunque provea salud, vamos a un tiempo espiritual. Entonces, el ayuno espiritual da mayor sensibilidad para oír la voz de Dios. El ayuno aquieta el alma y enfoca la atención en lo espiritual. Dice Hechos capítulo 13 versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos estaban ayunando y orando. Y ayunando y orando les habló el Espíritu Santo y le dio la orden de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra que él los había llamado. El ayuno da fortaleza contra la tentación. Jesús enfrentó y venció al tentador durante 40 días de ayuno. Recuerde que él fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar y que durante ese ayuno fuera tentado por el diablo. Pero cuando tú estás ayunando, tus defensas espirituales están en el cielo. No, hay gente aquí que no me entendió.
humildad y quebrantamiento. El ayuno genuino reconoce nuestra dependencia total de Dios. Salmo 35:13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Intercesión eficaz. Ayunar por otros aumenta la sensibilidad espiritual y el enfoque de la oración. Esther 14:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis por 3 días noche y noche. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. El ayuno trae liberación y rompimiento de yugos espirituales. Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, my God, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Hay gente que va a entrar con ataduras de opresión y va a salir libre de este ayuno en el nombre de Jesús. Gente que va a entrar quebrantada y va a salir bajo gozo. Escuche esto. Zacarías capítulo 5 dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y orasteis en el 5º y en el 7º mes de estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no habéis comido y bebido para vosotros mismos? El ayuno tiene que tener un destinatario. ¿Para quién yo estoy ayunando? ¿Para quién yo estoy orando? Si mi ayuno es para Dios o es un asunto para yo verme espiritual. Por eso es que la Biblia dice en Joel que lo que tenemos que humillar delante del Señor es el corazón. Y dice que rasguemos nuestro corazón y no nuestro vestido. Eso era en ese tiempo una señal de enojo, de me siento mal, de estoy incómodo. La gente solía rasgar el vestido. Pero el Señor dice: no rasguen su vestido, rasguen el corazón. Humillen el corazón. Entonces, un verdadero ayuno comienza en el corazón del hombre. Repito, un verdadero ayuno comienza en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque hay cosas que una persona, fíjense que le estoy dando esta enseñanza prácticamente 2 semanas antes de comenzar el ayuno. Porque hay cosas que uno debe de hacer antes de entrar en un ayuno. Te voy a explicar. Usted tiene problemas con alguien. Arréglelo ahora antes de entrar en el ayuno. Resuelve el conflicto para que su ayuno sea de bendición. No entre al ayuno con cuentas pendientes. Hay gente que me está oyendo lo que le estoy hablando, ¿verdad? Debemos mirar nuestro corazón. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Cuál es el motivo de mi ayuno? ¿Cuál es la intención de por qué voy a venir
a la presencia de Dios durante estos 3 días. ¿Qué yo quiero que Dios trabaje conmigo? ¿O qué peticiones yo tengo en mi ayuno? Porque ayuno sin propósito es pasar hambre. Repito, ayuno sin propósito es pasar hambre. Por ende, cuando un creyente se decide ayunar, no debe de hacerlo de manera hipócrita. Tampoco debe hacerlo para que la gente vea que está ayunando. Hay muchas veces que las personas se equivocan a la hora de categorizar los ayunos. Hay ayunos que tú lo haces público y están en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Esther, Esther llamó a los que habitaban en Susa, capital del reino, a que ayunaran y oraran por ella. Por lo tanto, se hizo un comunicado, se envió un comunicado. En Nínive se pregonó ayuno por toda la ciudad. Josafat llamó a todo el pueblo a ayunar. En Joel capítulo 2 dice que llame al pueblo al ayuno, convoca al pueblo para ayunar. Estos son ayunos nacionales o son ayunos de grupos. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Por lo tanto, nosotros en este caso no estamos haciendo un ayuno privado, estamos haciendo un ayuno público. Un ayuno público porque es un ayuno congregacional. Este ayuno del que el Señor habla aquí, dice, para que no muestre a los demás que tú estás ayunando, está conectado a un ayuno personal. Es cuando usted dice, porque nosotros hacemos ayunos congregacionales, pero hay momentos donde un hermano, una hermana, un líder dice: yo me quiero entrar 3 días con el Señor. Pastor, ¿me pueden facilitar el templo o una habitación para yo estar 3 días? Me voy a ausentar por 3 días. Voy a estar en una montaña orando. Entonces, ¿qué acontece? Estos son ayunos personales. Allí la Biblia te dice a ti: mire, lave la cara, póngase perfume, póngase bonito, y cuando usted salga por la calle no le muestre a nadie que usted está ayunando. En otras palabras, que el público no sepa que tú estás ayunando. Pero en ayunos congregacionales todo el mundo se va a dar cuenta. Todo el que es de esta casa se va a dar cuenta quién está ayunando y quién no está ayunando. Eso se ve. Oh my God. Y vamos a estar aquí congregados gran parte del tiempo. Pero el objetivo del ayuno es yo poder tener comunión con Dios. Es yo poder acercarme al Señor. Y como podemos ver, en la Biblia han habido ayunos parciales y ayunos completos. Cuando hablo de ayuno completo, me refiero a que Moisés duró 40 días sin comer, sin beber, en una montaña ayunando. Que Jesús duró 40 días sin comer, sin beber, en el desierto ayunando. Pero también tenemos el caso de Daniel. Daniel hizo un ayuno, pero de lo que se abstuvo fue de vino, se abstuvo de manjar delicado, de comida deliciosa. Amén. Entonces podemos ver que el ayuno de Daniel no fue completo, fue un ayuno parcial. Hay ayuno en la Biblia también de 3 días. Hay ayuno que lo tenemos aquí de tarde a tarde, y tenemos ayuno de 1 día. Los ayunos tienen diferentes motivos. Hay ayuno de arrepentimiento,
Hay ayuno para acercarse a Dios. Hay ayuno para oír la voz de Dios. Hay ayuno, quiero que me escuchen esto con mucha atención. Hay ayuno para tú buscar la voluntad de Dios sobre algo. ¿En qué estaban la gente de Antioquía? Estaban orando, estaban ayunando, y orando y ayunando el Espíritu Santo dio dirección. Entonces, cuando la gente está ayunando, buscando dirección del Espíritu para hacer algo, si lo estás haciendo bien, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, Dios te va a indicar lo que debes hacer, pero tienes que hacerlo bien. Entonces, también David hizo un ayuno y fue por una muerte. Cuando murió el ungido, él ayunó e hizo duelo. Un ayuno con ceniza, que en el Antiguo Testamento se usaba mucho esto, con ceniza, con ropa de silicio. También lo vemos que lo hizo Nehemías. Dice que ayunó, hizo duelo, oró, lloró y buscó a Dios. Pero en el caso de Nehemías ayunó, y el propósito de Nehemías era la restauración del santuario, del lugar de adoración, de los muros de Jerusalén. Porque cuando le dijeron a él, los que han quedado, el remanente, los que han quedado allá, están en gran mal y afrenta, dice que cuando él escuchó esta palabra, lloró y estuvo en ayuno por algunos días. Se humilló delante del Señor y Dios le dio gracia para él hacer lo que debía hacer. Y el ayuno trajo rompimiento, porque trajo rompimiento a tal manera que el rey le permitió irse, pero no le permitió irse con las manos vacías. Le dio lo que él necesitaba. Y aunque se levantó Sanballat, Tobías, Gesem, él tuvo victoria. Porque cuando tú ayunas y lo estás haciendo para Dios, y Dios está en tu ayuno, hay puertas que se van a abrir. Hay alguien que me tiene que oír lo que yo le estoy hablando. Es bueno que usted entienda que la victoria de un ayuno no se ve en la mayoría de los casos durante el ayuno. Durante el ayuno tú sientes hambre, pero no diga que tiene hambre. Alaba. Porque tú no puedes ir al ayuno a quejarte, tú ten ayuno. Tú no puedes ir al ayuno, qué hambre yo tengo. ¿Cuándo es que esto se va a acabar? Pues mira, si esa es tu actitud, ya vete. Que ya tú lo rompiste, ya tú dañaste tu ayuno. ¿Usted me está entendiendo? Entonces es importante que usted sepa que las cosas que usted habla, las cosas que usted dice en su ayuno y su actitud en el ayuno pueden ser determinantes para la victoria o no de su tiempo de oración y de apartamiento con Dios. Oído aquí. Daniel estaba ayunando. ¿Qué cerró el ayuno de Daniel? La llegada de Gabriel. Wow, Dios mío. Cuando Gabriel llegó y le mostró la visión, entonces el ayuno de Daniel terminó. Porque Daniel estaba en un propósito. Y mientras Daniel estaba ayunando, había una guerra en los cielos. El príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, dos principados demoníacos, le habían hecho frente a Gabriel. Gabriel no es cualquier ángel. Gabriel es un estadista del reino. Las noticias más impactantes las trajo Gabriel. Gabriel anunció el nacimiento de Cristo. Ahora, te voy a dar un dato para que tú puedas entenderlo. Muchas veces cuando tú estás en el ayuno,
tú sientes la guerra. Esa guerra espiritual se pudiera manifestar en tu cuerpo. Dolores de cabeza, malestar general, mareos, debilidad. Por lo tanto, te voy a dar un dato. Cuando tú comiences tu ayuno, hazlo como te lo voy a enseñar para que tú tengas victoria en tu ayuno y no te vaya mal en él. No comiences tu ayuno dando brinco, dando salto. No comiences tu ayuno voceando y aleluya. Se te va a acabar las pilas rápido. Sí. Recuerda que son 3 días. Acomódate en un área. Sí, porque hay gente que comienzan con una fuerza el ayuno. Y esas primeras horas de oración, más cuando no saben mucho de este asunto, están ellos encendidos corriendo en la iglesia. Si el Espíritu Santo no hace algo en ti, te veo en problema. En el primer día te veo en problema. Entonces tienes que quedarte quieto. Tú quieres oír la voz de Dios. Tú quieres escuchar lo que Dios te va a decir. Evita conversaciones con la gente que está en tu entorno. Evita hablar con la gente, entrar en conversación, porque en una conversación se puede meter el diablo y destruirte tu ayuno. ¿Alguien me está entendiendo lo que le acabo de decir? Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado. Recuerda que Satanás no se va a quedar fuera del ayuno. Él también viene al ayuno. Él estuvo en el ayuno de Cristo, créeme, va a estar en el tuyo también. No hay gente aquí que no me entendió lo que yo le estoy hablando. Él va a estar en tu ayuno también. Él va a crearte problemas. Él te va a crear situaciones. Es más, días antes al ayuno, Él no va a querer que tú entres. Quizás horas antes al ayuno, Él va a producir movimientos para que tú no entres, porque Él quiere inutilizar tu ayuno. Entonces tú tienes que estar claro que tú estás en una preparación espiritual en los próximos días para entrar a un ayuno de victoria que va a activar muchas cosas de Dios en ti, que te va a subir el nivel, que te va a llevar a otra dimensión espiritual, que te va a mostrar cosas sobrenaturales. Tienes que estar claro de eso. Entonces, vamos a ver observe algo. Ayuno parcial, Daniel, 21 días, lugar Babilonia. Ayuno total, Moisés, 40 días, monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios. En el caso de Moisés, en búsqueda de entendimiento y revelación profética. Ayuno de la congregación del pueblo, Nínive, Jonás 3:5, 3 días. Arrepentimiento nacional ante un juicio anunciado. Ayuno de arrepentimiento, Israel en Mizpa. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1. Un día. Confesión de pecado y restauración espiritual. Ayuno de Esther, 3 días en Susa. Intercesión por la salvación de Israel. Jesús, el desierto, preparación para el inicio de su ministerio y enfrentamiento de la tentación. Ayuno por protección, Esdras y los que regresaban a Jerusalén. Esdras capítulo 8 versículo 3. Esto fue en el río Alajá. Protección divina durante el viaje de regreso a Jerusalén. Ayuno previo a decisiones ministeriales, Antioquía, Hechos capítulo 14 versículo 23. El tiempo de ese ayuno no está especificado.
nombramiento de ancianos y envío de misioneros. Ayuno de duelo, David y sus hombres, segunda de Samuel 1:12. Un día fue en Siclac, duelo por la muerte de Saúl. Ayuno nacional, Judá bajo Josafat, segunda de Crónicas capítulo 20 versículos 3 y 4. El lugar de este ayuno fue Judá y fue humillación y clamor nacional antes la amenaza militar. Cuando tú ves todos estos ejemplos bíblicos para el ayuno, yo quiero destacarte algunas cosas. Muchos creyentes no tienen vidas espirituales fuertes. Y el problema es que no ayunan. No ayunan. Hay gente que está aquí en la iglesia hace muchísimos años, y nunca ha hecho 3 días de ayuno. Nunca. Y voy a decir de por qué. En muchos casos es pereza. En otros casos muchas veces ñoñería. Es que yo tengo unos problemas en el estómago. Hay gente que se inventan los problemas estomacales. Tú lo llevas al médico, le hacen estudios, no tienen nada en el estómago. Pero ellos se crean una psicosis. Yo no puedo ayunar. Hay gente que, hay muchachos jóvenes que te vienen a un retiro y a las 10 de la mañana tienen que salir corriendo a comprar una galleta para la calle. Es que se me entra un helborismo. Mi estómago se revoltea. Me mete una debilidad, me da hambre. Pero a quien que está ayunando no le da hambre. Oído aquí. Hace muchísimos años, yo era muy joven, muchos años, más de 20 años, mucho más de 20 años. Yo entré a un ayuno de 3 días. Y cuando llegué a los 3 días, mi papá subió, porque yo lo hice ahí en la casa. Yo dije, papi, déjame un día más, porque yo me siento fuerte, me siento bien. Me dejó un día más. Cuando volvió al 5.º día, yo le dije, déjame un día más, y me dejó otro día más. Cuando llegó al 6.º día, yo dije, déjame un día más, y me dejó un día más. Cuando llegó al 7.º día, yo le dije, papi, dijo, este es el último. Duré 7 días en ayuno. Es el ayuno más largo que yo he hecho en toda mi vida. Pero déjeme explicarle qué fue lo que pasó. Cuando yo comencé el ayuno, yo estaba orando, buscando a Dios. Como mis ayunos personales, yo me trancaba, sin contacto con la gente. Yo no veía a nadie. La única cara que yo vi durante esos 7 días era la de mi papá cuando subía a mirar si su hijo estaba vivo todavía. Entonces, ¿qué acontece? Durante todo ese tiempo yo estaba trancado. Yo no tenía teléfono, no había teléfono, no había celular, no había nada de eso, no había redes sociales, y yo tampoco le iba a llevar a mi ayuno, porque eso no entra en el ayuno. Y en esos tipos de ayuno, yo lo que quería era oír la voz de Dios. Yo lo que quería era que Dios trabajara conmigo, que Dios me ayudara, que Dios hiciera algo conmigo. Yo quería ver a Dios a otro nivel. Estaba cansado de lo mismo. Yo quería más de Dios. Yo quería más fuego, más gloria, conocerlo más de cerca, relacionarme más a fondo con Él. Y recuerdo que en el 2.º día del ayuno, estando yo en el suelo, llegó un ángel de Dios
y me pasó un asunto y me dijo: cómetelo, y yo me lo comí. El detalle es que yo nunca he sabido si yo estaba dormido o si yo estaba despierto en el momento. Yo me acuerdo claro de la visión, yo me acuerdo cómo era el ángel, yo me acuerdo claro pero lo que yo no sé es si estaba dormido o si estaba despierto, si estaba en un éxtasis o en qué era que yo estaba. Yo sé que el ángel llegó, me dio a comer y yo comí. Y esto me fortaleció, que yo duré los 7 días sin que me diera hambre. Y creo que podía haber llegado muchos días más, porque lo que el ángel me dio a comer a mí me fortaleció. Es más, le voy a dar un dato. Hay personas que me han preguntado a mí que de dónde yo saco tanta fuerza, que cómo yo tengo tanta fuerza para predicar por 5 horas, por 6 horas, para dar un estudio bíblico de 3 horas. Cómo yo puedo irme en la noche a predicar, ministrar una vigilia, entregárseme a las 11 de la noche, terminar a las 5, a las 6 de la mañana dando palabra y estar como que nada pasó. Y hay veces que yo he dicho: eso tiene quizás que ver con ese pan que a mí me dieron, esa comida que a mí me dieron del cielo, porque yo sé que no es normal. Oh, gloria sea el nombre del Señor. A veces yo veo muchachos mucho más jóvenes que yo y digo: mira cómo están explotados. Predicaron un mensaje, fueron allí, fueron aquí, tienen los ojos allá atrás, como que no sé qué es lo que les pasa. Se apalatran con 2 ministraciones y a uno le pasa todo lo contrario. Hay gente que me dice: cuando el pata en la calle predicando se pone más joven, la carita como que se le pone mejor. Oh, gloria a Dios. Y yo digo: eso siempre lo he creído, y creo que por primera vez yo lo revelo. Pero siempre he creído que eso tiene que ver con eso que a mí me dieron a comer. Oh, gloria a Dios. Porque el que come comida del cielo, hay alguien que me tiene que oír esto. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Sí. Ustedes no vieron a Moisés con 100 y pico de años caminando, dirigiendo al pueblo. Clarito, señores, estaba conectado a lo que comía. El hombre se estaba comiendo un maná del cielo. Ustedes no ven a Josué y a Caleb, 2 viejos. Y cuando llega Caleb, dice: ese monte mío, eso es lo que yo quiero. Y voy a pedir un hombre viejísimo ya sacando espada. Oh, gloria a Dios, y peleando. Alguien tiene que oírme lo que yo le estoy hablando. Ese pueblo que salió del desierto, que venía de comer el maná del cielo, era un pueblo fuerte en batalla. No. Rodearon Jericó. La primera hazaña de fortaleza física fue haber rodeado Jericó durante 7 días, y el último día da 7 vueltas. Yo me pregunto, miren, quiero que me escuchen esto. Darle 7 vueltas a Jericó, porque es que hay gente como que a veces lo lee y lo ve tan sencillo y piensan que Jericó era un barrio. Hay gente que cree que darle 7 vueltas a Jericó es como darle 7 vueltas aquí a los cuadros. Jericó era una ciudad parecida a esta, San Pedro de Macorís, con miles de habitantes viviendo ahí. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo le estoy hablando? Por lo tanto, es como coger la autovía a pie, con el arca arriba. Oh, gloria a Dios. Dale una vuelta todos los días, y el último día da 7 vueltas, y después bájase a gritar: aleluya. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo opera el ayuno. El ayuno, cuando tú lo haces bien, repito, cuando tú lo haces bien, el ayuno te ayuda. Mira, cosa que tú nunca debes pensar porque estás ayunando, que tú eres más espiritual que los que no están ayunando, que tú estás a otro nivel espiritual más alto que los que están ayunando, porque el ayuno no es para elevar tu ego, es para humillarte. Es para humillarte.
Por lo tanto, tú no eres un Superman porque estás ayunando. Tú no eres un superhéroe porque estás ayunando. Tú no estás más espiritual que los que no están ayunando. Porque el nivel de espiritualidad no se marca por un ayuno. Wow. Porque hay gente que ayuna y nunca dejó de chismear. Hay gente que ayuna y nunca ha podido vencer cierta cosa porque lo hace mal. Entonces, cuando usted ayuna, tiene que hacerlo para el Señor, enfocado en el Señor. Todo pensamiento que venga a tu vida, como mira, tú no te ves, tú estás ayunando, y mira los que no están ayunando, llévelo a la obediencia a Cristo. Yo no soy más que ellos, Dios me guarde, Dios me libre, yo soy un siervo, yo soy una sierva, oh gloria sea al nombre del Señor, porque muchas veces aquel que no está ayunando está más conectado con Dios que aquel que está doblando el junco, porque aquel que está doblando está más mal, está en condiciones precarias espiritualmente, y lo que está haciendo es un ayuno hipócrita, un ayuno de los fariseos que Dios no ve, que Dios no escucha y que Dios no responde. Ahora bien, oído aquí, como ayuno es abstinencia, ustedes saben que hay gente que está muy hay gente que son adictos a esto, ¿eh? Es más, hay personas que tienen tanta dependencia que cuando, por ejemplo, están en un lugar o se les fue la señal o esas redes sociales no están funcionando ese día porque vino un asunto, a ellos les da hasta ataque de ansiedad. Ataque, sí. Hay personas que cuando el WhatsApp no responde, o sea, cuando el WhatsApp se ha caído, cuando el Facebook, el Instagram se ha caído, ellos han tenido ataques de ansiedad, ataques de pánico. Porque ellos no pueden estar sin sus redes sociales. Ellos están adictos a las redes sociales. Si el internet se dañó, ellos están inquietos. Ellos tienen, tú ves como una persona cuando tiene un vicio y le retiran el vicio. Exacto, sí. ¿Cómo es que se le llama esto? Esto tiene un nombre. Sí, tiene una dependencia, pero cuando tú se lo quitas, ese periodo de abstinencia, ¿verdad? Ese periodo ellos convulsionan, hacen muchísimas cosas, la desintoxicación, ese periodo de desintoxicación. Por eso es bueno que un creyente, una persona madura, por voluntad propia, diga, durante 2 semanas yo no voy a usar el móvil. Durante un mes yo no lo voy a usar. El que me quiera ver, que venga a mi casa. Vamos a estar a la antigua. Pero hay gente que tiene una dependencia del teléfono. Por ejemplo, hay personas que están aquí en la iglesia y créanme que metido ahí abajo entre los bancos, ya han ido varias veces a su WhatsApp y a su Facebook. Y eso te está diciendo a ti el nivel de problemas que tú tienes con esa red social. O sea, literalmente, óyeme, si ya tú lo hiciste esta noche, eso te tiene que decir que tú eres un adicto. O sea, yo no estoy jugando, tú eres un adicto. Si en la casa de Dios tú lo haces, tú tienes una adicción a las redes sociales. Se acabó el culto. Sí, es verdad. Es verdad. Si tú no puedes tener una conversación con alguien, mirándole la cara, escuchándolo,
Y tú tienes que estar metido en el teléfono. Y para ti, el que está sentado en su casa del otro lado, o el videíto de no sé quién, es más importante que el que tú tienes delante de ti. Usted está enfermo. Si lo que tú ves en las redes sociales te cambia el humor, una publicación que alguien hizo, algo sucede cuando tú ves algo. Si tú entras en secreto a estar mirando lo que otros publican solamente para... Usted tiene enfermedad. Usted está enfermo. Usted es un brechador de las redes. La Biblia dice: no sea pendenciero, Deje de estar pendenciando en redes ajenas. Porque créanme que para muchos quizás lo más fuerte de este ayuno no es el abstenerse de comer, el abstenerse de un teléfono. No, yo no quiero teléfono aquí en la iglesia. Es más, le voy a dar un dato a ustedes. Yo estoy preparando algunas cosas en manual. Sí. Para yo los estudios que vaya a dar, las enseñanzas que vaya a dar, darla de manera manual. O sea, venir con mi Biblia grandota y quizá un cuadernito de este lado, otro cuadernito de este lado, con unos apuntes y unos versículos bíblicos ahí. Y vamos a buscar en la página. Busquen tal cita bíblica. Porque yo tengo planes de dar por lo menos 3 estudios bíblicos en los 3 días. Por lo menos 3. Porque muchos hijos de la casa van a estar enseñando también y otros van a estar predicando en las noches. Pero yo me voy a tomar tres momentos. Quizá uno para abrir, otro quizá el sábado y ya después para finalizar. Bueno, en la vigilia, algo así. Pero es importante que ustedes entiendan que lo que te está quitando esa relación con el Señor, mira, piensa solamente, oído por favor, Moisés en el Sinaí, solo. Cuando las noches caían, él estaba bajo la luz de la luna o de las estrellas cuando habían. Solo allí, solo con Dios. Y allí Dios le estaba revelando a Moisés, a esa montaña, estando él solo, el Señor bajó y le reveló el Génesis. Le dijo: en el principio yo creé los cielos y la tierra. Y el primer hombre que vivió en esta tierra se llamó Adán, y yo lo creé de tal manera. Y la primera mujer que vivió en esta tierra se llamó Eva, y yo la creé así. Y le habló de gente que él ni conocía. Le dijo: Enoc caminó conmigo y yo me lo llevé. Y yo hice que lloviera sobre la tierra. Porque se crearon unos gigantes y la maldad de la tierra llegó hasta mi presencia. Y yo destruí a Sodoma y a Gomorra de esta manera. Y la historia fue de esta forma. Eso no estaba escrito. Eso Dios se lo reveló. El Espíritu Santo se lo inspiró. Se lo dictó a Moisés. Y Moisés lo escribió. Allí también le dieron la ley. Ahora te voy a dar la ley. Y te voy a establecer lo que yo quiero que mi pueblo sepa. Que mi pueblo entienda. Yo quiero tener una relación con mi pueblo. Y así es que yo quiero que ellos vivan. Y si ellos guardan mi ley, ellos van a ser más especial tesoro, y yo voy a estar con ellos. Y allí estaba Moisés en el ayuno recibiendo revelación del cielo. Yo me imagino a Elías mientras ayunaba, que se le apareció el Señor
Señor. Primero en un terremoto, pero no venía. Luego un viento recio, pero cuando vino el silbo apacible, dijo: aquí Él está. Mi alma adora el nombre del Señor. Toda esta gente que vivieron experiencia, estando esta gente orando, el Espíritu Santo irrumpe en el culto. Y cuando el Espíritu Santo irrumpe, dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. El Espíritu Santo hablando en el culto, porque la gente está orando, porque la gente está ayunando, porque la gente está buscando a Dios. Eso es lo que se necesita en este tiempo: gente orando, gente ayunando, gente buscando a Dios. Mira algo, hay un pueblo, y te soy honesto, muchas veces he tenido que lidiar con esto. Hay un pueblo que ellos se conforman con: ya yo fui al culto, estuve en el culto anoche, yo escuché la enseñanza y yo me fui para mi casa. Y nada, se manifestó Dios, dimos 4 brincos, hubo 3 saltos, aleluya, qué bueno, que se sanaron 2, 3, se convirtieron unos cuantos. Qué bendición de culto. Pero es que el evangelio no es solo eso. Es que el evangelio no es solo eso. No es solo eso. Miren, yo les voy a dar un dato a ustedes. Hay gente que viene aquí a la iglesia y se goza en un culto, y gloria a Dios y aleluya, qué bueno, gloria a Dios. Mis hijos, ustedes no saben la cantidad de gente que nos están viendo por las redes, que su sueño es estar en un movimiento y en una casa como esta. Pásame la caja, Juan. Sí. La caja. Mira, hay una persona que ve los cultos y notó que con este micrófono, que por cierto este micrófono me lo sembró también otra persona, me lo regaló, este que yo tengo, porque yo usaba el micrófono que todo el mundo usaba aquí. Y esa persona en pandemia dijo: usted no debería estar utilizando el micrófono que todo el mundo usa, usted hay que cuidarlo. Y me dijo: cotíceme uno, y le cotizamos este y nos lo mandó. Este micrófono lo sembró una persona de las redes. ¿Y saben por qué? Porque esa persona que está en las redes notó que cuando yo salía a la puerta o cuando estaba por allá atrás, el audio se va. Y me escribió y me dijo: ¿por qué es que se va el audio cuando usted está por la puerta? El micrófono que no llega. ¿Y cuánto cuesta un micrófono? Y digo: bueno, yo te lo puedo cotizar. Y llamé a unos amigos en Santo Domingo y me cotizaron un micrófono que me dijeron que no solamente llegaría a la puerta, llegaría casi a la esquina este. Y ¿sabe lo que me dijo? Y yo doy gloria a Dios. Me dijo: ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted está predicando, yo no quiero perder nada de lo que usted está predicando, porque yo recibo vida cuando usted está hablando la palabra. Y yo doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Esta noche no lo estamos usando porque el micrófono apenas acabó de llegar y Juan no lo pudo configurar para esta noche, pero creo que ya el fin de semana estaremos utilizando ese micrófono. Y es un micrófono caro realmente. Es un micrófono que no lo íbamos a poder comprar nosotros con nuestros propios recursos, por lo menos por mucho tiempo. Pero sí te voy a decir a ti algo: hay gente que en las redes, hay gente que está recibiendo la palabra, pero yo sé que también en esta casa hay gente que llena esta casa cada noche para oír lo que Dios está hablando, para crecer en Dios, para llegar a otro nivel. Porque hay gente que ha dicho, y yo lo creo, hay una generación a la que Dios le está dando hambre, a la que Dios le está dando sed por su presencia, que dicen: yo quiero más de Dios. Y obviamente a mí me sorprende, pero son detalles que el Espíritu Santo está teniendo con uno. Y yo doy gloria a Dios por eso.
Porque hay gente que te lo dice. Entre tanta basura que se habla en las redes, he encontrado una casa donde se le predica a la gente el evangelio con la Biblia en la mano, sin inventos, sin cuentos, sin historias. Hay alguien aquí que me tiene que oír, pero te voy a decir algo: todavía no somos ni sombra de lo que seremos, porque este evangelio del reino hay que seguirlo predicando. Hay muchas congregaciones donde no se habla de ayuno, donde no se habla de oración, pero al diablo se le acabó el relajo. Hay que volver al ayuno, hay que volver a la oración, hay que volver a la búsqueda, hay que volver a encontrarse con Dios. Ahora bien, ¿por qué Dios no me habla? Porque no estoy buscando la voz de Dios. Aunque te voy a decir algo, Dios siempre habla. ¿Y tú sabes cómo Dios habla? Agarra la Biblia todos los días. En ella te va a hablar todos los días, y esa es la más segura. Porque muchas veces hay gente sin discernimiento, escuchando voces que no vienen de Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, lo que ahí te dice la palabra siempre viene del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pedro dice que esta es la profecía más segura. Diga conmigo: es la más segura. A mí me puede profetizar quien me profetice, decirme lo que me diga, pero cuando la Biblia habla, esa es la profecía más segura. Voy a explicarle algo y ya casi termino. En estos días se ha estado criticando mucho el ministerio profético. Mucho. En las redes sociales se está acabando el ministerio profético ahora mismo. Usted entra y esos son videos y videos y videos y videos en contra del ministerio profético. Por algo que se dio. Unos profetas muy famosos le profetizaron al candidato que murió por un atentado. Duró 60 días, 62 días en el hospital, pero él recibió unos balazos en la cabeza y no sobrevivió. El fin es que antes de él entrar allí, hubieron unos profetas que le profetizaron que no había atentado que lo matara, que Dios estaba con él, que iba a llegar a la presidencia, que iba. Entonces todo eso quedó grabado como se graba casi todo hoy. El fin es, aún después de él estar en cama, se profetizó y se declararon cosas en las redes sociales. Y hoy se está diciendo y se está criticando a la profecía. Un ministerio que yo respeto, pero un ministerio al que yo siempre le he corrido. Y tú, el que a mí me conoce, lo sabe. Siempre le he corrido a eso. Siempre me ha gustado más quedarme, predica la palabra, sana enfermo, liberta endemoniado, ora por la gente que se salva, y gloria a Dios, y fuego y candela y chispa. Pero ese asunto de así dice el Señor y así dijo el Señor, bueno, cuando yo digo así dice el Señor es porque yo estoy muy convencido que así me dijo el Señor, porque yo busco pruebas y bueno, ok, ya, yo tengo mi manera. Pero hay gente que son muy habilidosos y muy ágil en su boca y tienen un Dios, me digo, constante. Hay gente que vienen aquí a la iglesia y cuando tú vienes a ver, paramos todo el que está aquí esta noche y ellos tienen una palabra profética para cada uno y le profetizan a las 400 gente que están aquí y dicen: así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Si yo soy hombre de Dios, si la palabra de Dios está en mi boca, viva Jehová en cuya presencia estoy. Loco viejo. Hay verdaderos y hay falsos. Ahora, ¿qué pasa? Oído aquí. Quiero que me escuchen esto con mucha atención. La Biblia dice que si el profeta profetiza y no se cumple, Dios no habló. Dice: no tenga temor de ese profeta.
Pero hay algo que yo sé. ¿Y saben qué? Que lamentablemente, como le pasa a muchísimos evangélicos, hay gente que no todos los días están en el mismo nivel espiritual. No todos los días tienen una afinidad a la voz de Dios. Y hay gente que a veces cuando están en esos días pudieran confundir la voz de Dios con una voz de la emoción o con una voz del diablo. Miren, si yo esta noche le dijera a ustedes que levantara la mano el que ha estado aquí todo el tiempo en la misma condición espiritual elevada allá arriba, el que levante la mano, yo le digo, buen mentiroso, ven a convertirte. Ven que voy a orar por ti otra vez. Ven, vamos a orar. Hay momentos en el que el creyente sube y hay momentos en el que el creyente baja. Hay momentos donde tu fe es probada y tú eres estremecido y crees que te va a caer, pero te sostienes como viendo al invisible. Tú tienes que tener eso claro. Entonces, eso pasa con gente que tiene el don profético. Que no todo el tiempo ellos están en el mismo nivel espiritual. Pero a veces se dejan confundir por un don. Un público que está ahí. Y hay que decir algo. Y hay que impactar con algo. Y cuando tú no estás en tu mejor momento espiritual, el ego pudiera subirte y pudiera desviarte y comenzar a decir cosas que Dios no dijo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ese profeta que profetizó una noche algo que Dios no dijo, ha profetizado 50 cosas que Dios sí dijo y que sí se cumplieron. Pero una puede destruirte y hacer que la gente dude de ti como hombre de Dios. Por eso es importante que tú no pongas la mano con ligereza. A veces hay gente que me ha dicho a mí, llame a la gente para ministrar, ministreme. Yo me voy, Dios le bendiga y Dios le guarde. Yo no sentí eso. Ahora, el día que Dios trata conmigo, y créanme que cuando Dios trata conmigo para ministrar, yo no llego aquí y digo a la gente, no, ya yo hace días, a veces Dios me viene preparando semanas antes para una administración. Dios me la viene poniendo en mi cabeza, Dios me pone a orar por ella, y una noche tú llegas y ministras. Pero hay gente que cree que donde quiera que llega tienen que ir a poner la mano, como hay profetas que creen que donde quiera que llega tienen que profetizar, como hay gente que cree que donde quiera que llega tienen la gente que sanar. Yo he visto predicadores que creen que no, y llegan a un sitio y tú vas forzando y tú te das cuenta cuando están forzando, cuando es el Espíritu Santo. Los enfermos se sanan, los endemoniados son libres. Tú no tienes que estar forzando. Mi alma adora al Señor. Todo el que conoce. Miren, hay veces que yo he dicho personalmente, lo he dicho, si ese predicador hubiese predicado la palabra y termina y gloria a Dios y va y se arrodilla, sale mejor que querer estar forzando y diciendo así dijo el Señor, y aquí se va a meter un fuego, y esta noche van a vomitar, y esta noche van a caer, y esta noche se va a manifestar, y esta noche aquí hay milagro, y al final nadie vomitó, nadie se sanó, nadie se liberó, y usted sale avergonzado por estar inventando. No invente. Al final pone el evangelio a sufrir. Y hoy muchos profetas genuinos están siendo puestos en duda porque algunos que quizás son genuinos también, pero que en un momento determinado no se dejaron dirigir por el Espíritu Santo para hacer algo. Y todos los hombres cometen errores. Y usted me va a decir a mí, bueno, yo le voy a citar 2 casos, solamente para que usted lo analice. Y fueron profetas genuinos dirigidos por el Espíritu Santo. Samuel, por poco, pero por poquísimo, unge a uno que Jehová no dijo. Y el Señor lo reprendió. No mire su apariencia,
Porque el problema fue que cuando Samuel llegó y vio al hijo mayor de Isaí, dijo: es fuerte, es alto, es buen mozo, este es el rey. Y Jehová dijo: no mire su apariencia, porque yo lo desecho. Dios no mira lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Y un profeta con una escuela profética, un hombre con el oído fino, por poco y se equivoca. ¿Sí o no? Pero no, él se equivocó. Él escogió al que no era. Fue Dios el que tuvo que detenerlo y decirle: espérate, que no es ese. Pero te voy a poner otro dato. Viene Isaías y le profetiza al rey: prepara tu casa. A Ezequías: prepara tu casa porque te vas a morir. El hombre estaba enfermo. ¿Y saben lo que hizo el hombre? Isaías se fue. Él se viró hacia la pared y habló con Dios. Habló con Dios. Y cuando él habló con Dios, escuche esto, cuando él habló con Dios, estaba Isaías llegando al patio, cuando lo mandaron para atrás: ve y dile a Ezequías que yo le doy 15 años más. Cualquier persona que solamente hubiese escuchado la primera profecía de Isaías, dice: Isaías se equivocó. O ven a Isaías subiendo de nuevo y dice: pero ¿y a qué día que tú sirves? A un Dios que cambia de opinión. Entonces, hay momentos determinados donde no se puede hacer un juicio tan rápido, y la gente son muy dadas a juzgar. Son muy dadas a juzgar. Son muy dadas a juzgar. Y hay momentos donde también el profeta desobedece, como el caso del profeta joven, que tenía tremenda palabra de Dios y tremenda dirección de Dios, pero desobedeció a Dios y se dejó engañar por un profeta viejo. Lean esa historia para que ustedes vean, es lindísima. Así que, mis hijos, esta noche yo espero que ustedes hayan crecido y que su ayuno sea un ayuno de poder. Y yo oro para que el ayuno de los hijos de esta casa sea un ayuno de poder. Y te voy a dar un dato. ¿Quieren que se lo diga? Dile al hermano que está a tu lado. Dile, por favor, al hermano que está a tu lado: ¿qué problema tú tienes? Pregúntale: ¿qué problema tú tienes? ¿Qué es lo que te está impidiendo avanzar? ¿Qué es lo que te está impidiendo crecer? Y si estás creciendo, ¿qué es lo que te impide sostenerte? Vamos a llevarlo al ayuno en el nombre de Jesús. Vamos a llevarlo al altar. Alguien que me escuche esto, diga conmigo: vamos para el altar. El altar resuelve problemas. El altar da dirección. El altar te mete a Dios. Samaya Sorrobo Somakanda. Entonces, si ustedes supieran que aquí yo tengo una batalla, porque aquí hay hasta niños que quieren ir para el ayuno. Aquí hay adolescentes que están peleando por estar en el ayuno, en sus casas, hablando con papá y con mamá que no son cristianos, queriéndolo convencer para que le permitan ayunar. Porque es que aquí prácticamente casi nadie se quiere quedar fuera de este asunto. Es que como que hay una iglesia que se está oliendo, se está percibiendo
Oh, gloria a Dios. Hay gente que me ha estado escribiendo: mire, yo quiero que usted me diga qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo fuera de esto no me voy a quedar. Esta noche yo vine a decirte lo que tienes que hacer en el Espíritu. Te vine a decir cómo hacer un ayuno. Dile al hermano que está a tu lado: este ayuno lo vamos a hacer y lo haremos bien en el nombre de Jesús. Lo vamos a hacer y lo haremos bien. Habrá fuego, habrá gloria, habrá presencia, habrá dirección. Pero te voy a decir algo: hay ministerios de la casa que se van a activar en estos 3 días. Hay gente que va a ver gloria. Hay gente que Dios se le va a aparecer. Hay gente que va a tener visiones y revelaciones del cielo. Hay gente que va a ser marcada, Samaya, que va a ser marcada por el Espíritu Santo, que se le va a meter Dios hasta lo profundo. Hay ayunos que no se olvidan. Y lloro, este no lo podrás olvidar. Jehová hará algo contigo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Algo grande. Él lo va a hacer. Y cuando Dios opere, no hay diablo que pueda impedir su manifestación. No hay demonio que pueda impedir su gloria. No hay fuerza de maldad que pueda impedir lo que Dios va a hacer contigo. Vienen tiempos de manifestación. Vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de rompimiento. Ese hijo malcriado, tráelo al ayuno. Ese hombre que no conoce a Dios, tráelo al ayuno. Esa deuda, tráela al ayuno. No, hay alguien que me tiene que oír. Trae lo que tú necesitas al ayuno.